Elena habló por fin, con un hilo de voz que casi no parecía humano. Deja en paz a Lucía. Solo esas 4 palabras bastaron para que los ojos se me llenaran de lágrimas. La tenían encerrada, humillada, arrasada por dentro y por fuera, y aún así lo primero que le importaba era yo. Diego soltó una carcajada. La mocosa también le llegará su turno. Se atrevió a golpearme delante de todos. ¿De verdad crees que voy a dejar eso así? Y diciendo eso, le apretó el cuello. Elena empezó a toser, doblándose sobre sí misma. Pero de pronto, no sé de dónde sacó fuerzas, se lanzó hacia adelante y le clavó los dientes en el muslo. Diego gritó y retrocedió tambaleándose. En ese segundo, Elena alcanzó una piedra del suelo y se la estampó en la cara. Ya no pude esperar más. Agarré un trozo de madera que estaba junto a la entrada y corrí hacia adentro. Diego se volvió, y yo le descargué el golpe en el hombro. Maldijo y trató de arrebatarme el palo, pero Elena se aferró a una de sus piernas. Yo seguí golpeando. Durante unos instantes, los 3 rodamos por el suelo frío del templo como animales acorralados, peleando con la desesperación de quienes ya no tienen salida. De verdad creí que iba a salvarla. Pero entonces entró Marta. Al ver a su hijo ensangrentado, lanzó un grito y se abalanzó sobre nosotros como una fiera. Antes de que yo pudiera reaccionar, levantó la pierna y le dio a Elena una patada brutal en el vientre para apartarla de Diego. Solo una patada. Elena dejó escapar un gemido apenas audible. Me giré hacia ella y vi la sangre brotándole de la boca. Sus ojos se abrieron mucho, fijos en mí. Los labios se movieron, como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. Caí de rodillas y la abracé, llamándola una y otra vez. Sin embargo, su cuerpo empezó a aflojarse entre mis brazos. A un lado, Diego respiraba con dificultad, la cara llena de sangre. Marta corría de un lado a otro limpiándolo y seguía llamando a Elena bestia, demonio, cosa maldita. Ni siquiera volvió a mirarla. Como si la muchacha que acababa de morir ante sus ojos no fuera una persona, sino un desecho. Un rato después llegaron también mis padres. Levanté la cabeza esperando ver horror, o al menos desconcierto. Pero no. Teresa se quedó inmóvil unos segundos y enseguida preguntó si Diego estaba muy herido. Ramón miró el cuerpo de Elena, vaciló apenas un instante y, al final, eligió ponerse del lado de los demás. Cuando Diego dijo que, si Elena no moría allí, traería la desgracia sobre todo el pueblo, mi padre guardó silencio un segundo y luego asintió. Yo seguía abrazada al cuerpo de mi hermana, pero ya ni siquiera podía llorar. Todo alrededor empezó a alejarse, como si las voces vinieran desde muy lejos. Oí que hablaban de quemar su cadáver allí mismo, de limpiar el asunto antes de que los rumores crecieran, de agradecerle a Diego por haber salvado al pueblo. Algunos la llamaban criatura maligna. Otros decían que, justamente por eso, había que prenderle fuego cuanto antes. Y entonces entendí algo. Elena no murió solo por la patada de Marta. Murió mucho antes. Murió el día en que el pueblo prefirió creer una mentira antes que escucharla. Murió cuando mi padre la abofeteó frente a todos. Murió cuando mi madre eligió quedarse mirando en silencio. Murió cuando Diego descubrió que podía hacer lo que quisiera sin pagar ningún precio. Bajé la vista y contemplé el rostro de Elena. Estaba quieta. Extrañamente quieta. Después de tantos días de miedo y encierro, su cara mostraba por fin una calma que no le veía desde antes de toda aquella pesadilla. Y esa serenidad me aplastó el pecho con más fuerza que cualquier grito. Le apreté la mano helada. En ese instante dejé de querer defenderla con palabras. Porque ya lo había comprendido, en aquel pueblo la verdad no valía nada.
La compasión tampoco. Si seguía suplicando, lo único que conseguiría sería que la pisotearan una vez más. Levanté la cabeza y miré a Marta. Miré a Diego. Miré a Ramón. Miré a Teresa. Miré a todos los rostros que rodeaban el cuerpo de mi hermana mientras seguían hablando, calculando, justificándose. Y por primera vez en mi vida, ya no les tuve miedo. Solo sentí odio. Querían quemar el cuerpo de Elena esa misma noche. No porque la quisieran. Ni porque temieran que siguiera sufriendo. Lo único que deseaban era que todo desapareciera lo más rápido posible, como si al prender fuego al cadáver también pudieran reducir a cenizas su culpa. Diego seguía de pie entre la multitud, con restos de sangre en la cara, pero con la voz ya recuperada, serena y falsa como siempre. Dijo que había sido una suerte que Elena muriera dentro del templo, porque si esa cosa salía de allí, la desgracia caería sobre todo el pueblo. Nadie se opuso. Mi padre guardó silencio. Mi madre, con los ojos rojos, siguió del lado de la multitud. Marta abrazaba a Diego como si acabara de salvar la vida de todos. Y yo, arrodillada junto al cuerpo de mi hermana, escuchaba cómo discutían cuándo quemarla, quién encendería el fuego y dónde enterrarían las cenizas. Entonces alguien preguntó en voz baja: si de verdad era una cosa maldita, ¿quién se atreve a prenderle fuego? El grupo entero se quedó en silencio. Eran ellos mismos quienes habían gritado más fuerte, quienes la habían llamado demonio, bestia, criatura impura. Pero en cuanto llegó el momento de dar un paso al frente, todos empezaron a sentir miedo. Miedo a la venganza. Miedo al resentimiento de un alma en pena. Miedo a una muerte que no se ve, pero que aún así puede alcanzarte. Levanté lentamente la cabeza y fui mirando uno por uno aquellos rostros. ¿No decían todos que mi hermana era una mujer cabra?, pregunté. Pues si eso fuera cierto, ¿quién puede asegurar que después no volverá a buscarlos? Al instante, varias caras cambiaron. Se miraron unos a otros y, como siempre, acabaron volviéndose hacia Diego, esperando que él pensara por todos. Entrecerró los ojos, claramente molesto al ver que el asunto se complicaba más de lo que había calculado. Después de unos segundos, habló. Los extraños no deberían tocarla. Solo la familia puede calmar su rencor. Si realmente hay que quemarla, entonces que lo haga Lucía. Decenas de miradas cayeron sobre mí. Lo miré fijamente. Diego creyó que iba a asustarme. Que me echaría a llorar, que me pondría de rodillas, que seguiría moviéndome al ritmo de sus palabras como hasta entonces. Pero en ese momento ya no me quedaba nada por perder. Le cerré con suavidad los párpados a Elena, aparté el cabello enredado que tenía pegado a la frente y respondí con una calma que hasta a mí me resultó extraña. De acuerdo. Quizá porque acepté demasiado rápido, la multitud vaciló un instante. Pero enseguida el alivio les aflojó los hombros. Bastaba con que alguien se hiciera cargo para que todos volvieran a sentirse a salvo. Entraron leña al templo y la apilaron cerca de un rincón. Algunos incluso fingieron compasión y me dijeron que soportara el dolor y cumpliera con mi deber de hermana. Me dieron ganas de escupirles en la cara. Uno a uno se fueron marchando. El último en salir fue Tomás. Antes de cruzar la puerta, miró el cuerpo de Elena, luego me miró a mí, y en su cara apareció una expresión rara, incómoda, casi humana. Si no te atreves, murmuró, llámame. Casi me reí. Él había sido el primero en empujar a mi hermana al abismo, y ahora hablaba como si todavía tuviera derecho a fingirse buena persona. No le respondí. Seguí sentada junto al cuerpo de Elena hasta que su sombra desapareció entre la hierba. Cuando el templo quedó completamente vacío,
empecé a hacer lo que de verdad había decidido hacer. No encendí el fuego. Tomé sangre de la herida de mi mano y, con el dedo, dibujé sobre la frente de Elena 2 líneas curvas, pequeñas, como si fueran cuernos. Limpié la suciedad alrededor de sus ojos y luego, con muchísimo cuidado, le abrí los párpados. Sus pupilas ya estaban apagadas, pero bajo la luz débil de la lámpara todavía reflejaban algo que podía helarle la sangre a cualquiera. La acomodé apoyada en la pared, con la cabeza ligeramente inclinada y el cabello cayéndole sobre medio rostro. Cuando retrocedí para mirar el resultado, comprendí enseguida lo que verían los demás si volvían a entrar allí. No verían a Elena. Verían su propio miedo. Me quedé sentada junto a la puerta del templo hasta casi medianoche, esperando en silencio. Y, tal como había imaginado, el primero en regresar fue Diego. Entró solo. Quizá quería asegurarse de que yo de verdad había quemado el cuerpo. O quizá necesitaba comprobar si todavía me quedaba suficiente miedo como para seguir dominándome. Pero en cuanto vio a Elena sentada en el rincón, con los ojos abiertos y el cuerpo inmóvil, se detuvo en seco. Escuché claramente cómo tragaba saliva. Aún así, Diego siguió siendo Diego. En pocos segundos recuperó su máscara de frialdad y bajó la voz para hablarme. Si eres lista, sabrás obedecer. Enfrentarte a mí no puede acabar bien. Yo asentí, dócil, como una niña demasiado asustada para pensar. Lo sé. Tal vez por confiarse tanto, no notó lo extrañamente serena que sonaba mi voz. Él dio un paso más, como si quisiera acercarse al cuerpo de Elena. Entonces hablé en un murmullo. Mi hermana murió con una injusticia muy grande encima. Si no consigue marcharse, quizá querrá que un hombre se quede con ella. Diego volvió la cabeza de golpe hacia mí. Yo seguía sentada, sin apartar la mirada de Elena. Todo el pueblo decía que ni muerta dejaría de buscar hombres, continué. Entonces sería mejor que alguien se quedara a velarla. Porque si se siente sola, tal vez decida salir a buscar por su cuenta. Apenas terminé la frase, se oyeron pasos fuera del templo. No solo Diego había regresado. Había varios curiosos escondidos alrededor, esperando para ver si de verdad había quemado el cuerpo. Al oír mis palabras, comenzaron a murmurar nerviosos. Nadie quiso ofrecerse. Marta agarró con fuerza el brazo de Diego, pálida como la ceniza. Algunas mujeres miraron hacia Elena y enseguida apartaron los ojos. Al final, Tomás habló. Yo me quedo. Lo dijo con voz firme, pero yo vi perfectamente cómo le temblaban las manos. Quizá pensó que, si se ofrecía en ese momento, la gente empezaría a mirarlo de otro modo. O quizá creyó que un cadáver no podía hacer nada. Fuera cual fuera la razón, no lo detuve. Esa noche regresé al templo en silencio. Tomás seguía allí, apoyado en una columna de madera, con el rostro cansado. Al verme entrar, se sobresaltó y chasqueó la lengua. ¿Y tú qué haces aquí? Le tendí un paquete de carne asada. Pensé que tendría hambre. Tomás lo tomó y empezó a comer de inmediato. Masticaba y murmuraba al mismo tiempo, como si necesitara convencerse a sí mismo de que no sentía miedo. Y entonces empezó a hablar. Dijo que aquella vez solo se había dejado llevar porque Elena era demasiado hermosa. Dijo que cualquier hombre, en su lugar, habría perdido la cabeza. Dijo que, si ella no hubiera llevado vestido, si no hubiera ido sola, si no se hubiera resistido con tanta terquedad, nada de aquello habría terminado así. Yo lo escuché en silencio. Y mientras lo oía, solo pensaba una cosa: aquella gente nunca se había sentido culpable de nada. Ni siquiera ahora, con Elena muerta, eran capaces de admitir lo que habían hecho.
Seguían viéndola como la responsable de la codicia, la lujuria y la suciedad que ellos mismos llevaban dentro. No añadí ni una palabra más. Dejé la carne y me marché. A la mañana siguiente, el pueblo entero volvió a reunirse en el templo. Pero esta vez nadie se atrevió a levantar la voz. Tomás estaba muerto. Su cuerpo yacía retorcido sobre el suelo de piedra, destrozado, irreconocible. Un rastro de sangre se alargaba hasta los pies de Elena. Y ella seguía sentada en el mismo rincón, con la cabeza inclinada y los ojos abiertos, como si no se hubiera movido ni un milímetro en toda la noche. Bastaba una sola mirada a aquella escena para sentir que el aire se volvía hielo. Diego fue el primero en señalarme. ¿Qué le hiciste? Yo lo miré procurando vaciar mi expresión por completo. ¿Y qué tendría yo que ver? Elena está muerta. Incliné apenas la cabeza y lo interrumpí. Mi hermana no está muerta. Toda la multitud retrocedió a la vez. Entonces entré en el templo, me detuve delante de Elena y le hablé con una suavidad escalofriante, como si estuviera dirigiéndome a alguien todavía vivo. Hermana, si te gusta alguien, dímelo. No elijas a cualquiera. Aquí hay demasiados hombres que no valen nada. El silencio dentro del templo era tan denso que parecía ahogar. Me giré despacio hacia Diego. O tal vez te gusta él. El color desapareció de su cara al instante. Desde el día en que se llevaron a Elena de nuestra casa, era la primera vez que veía a Diego sentir miedo de verdad. No el miedo fingido del patio. No el que actuaba para manipular a los demás. Miedo real. Y en ese momento supe que no me había equivocado. Ya no necesitaba demostrar que Elena había sido inocente. Solo tenía que lograr que todos creyeran que había regresado. Después de la muerte de Tomás, nadie en el pueblo volvió a pronunciar el nombre de Elena en voz alta. Pero cuanto más callaban, más miedo sentían. El templo abandonado del lado este del pueblo se convirtió en un lugar que nadie se atrevía a cruzar después del anochecer. Bastaba con oír el viento silbar entre la hierba para que la gente diera media vuelta y echara a correr. Durante el día todavía se reunían a murmurar que Elena había muerto con tanta injusticia encima que no había podido marcharse. Por la noche, en cambio, todas las casas cerraban puertas y ventanas con cerrojo, temiendo que, al mirar hacia el patio, vieran su figura inmóvil bajo la oscuridad, con el cabello suelto y los ojos enrojecidos. Y yo, por primera vez en mi vida, entendí lo que era un miedo capaz de devorar a alguien desde dentro. Ya no necesitaba demostrar nada. Solo tenía que mantener ese miedo vivo. La siguiente persona a la que fui a buscar fue Marta. Dormía sola en la habitación exterior. Desde que Diego había regresado de la ciudad, ella había gastado todo en él, le cedió el cuarto más luminoso de la casa y se conformó con una tarima junto a la ventana. Toda su vida giraba alrededor de un único orgullo, su hijo. Y precisamente por eso había sido capaz de aplastar a Elena hasta matarla, con tal de que Diego no cargara con las consecuencias. Me quedé afuera, junto a la ventana, y golpeé suavemente el cristal con los nudillos. Marta se despertó sobresaltada y apartó la cortina. Al verme, abrió los ojos de golpe. ¿Qué haces aquí? No respondí de inmediato. Me limité a mirarla en silencio, hasta que empezó a sentirse incómoda. Entonces pregunté en voz muy baja. ¿Sabe usted cuánto le dolió morir a mi hermana? Marta se levantó de golpe y me insultó, llamándome loca. Pero yo seguí inmóvil, con el rostro casi pegado al vidrio. Usted le dio una patada en el vientre, dije, separando cada palabra. Murió antes de poder decirme una sola cosa. Marta iba a abrir la puerta para salir a golpearme. En ese instante incliné un poco la cabeza, sin dejar de mirar detrás de ella, como si hubiera alguien más dentro del cuarto. Hermana,
fue ella. Marta se quedó petrificada. Tal vez ni ella misma quiso admitir que tenía miedo. Pero cuando alguien carga una culpa demasiado grande, basta una frase para hacerle saltar el corazón dentro del pecho. Marta se volvió de golpe hacia atrás. En ese instante saqué la barra de hierro que llevaba escondida y le asesté un golpe por la abertura de la ventana. Cayó al suelo sin un grito claro, como un saco vacío. No la maté. Solo dejé en el cristal una mancha de sangre de gallina y unos trazos deformes, parecidos a un amuleto torcido, suficientes para que a la mañana siguiente toda la casa despertara con terror. Y así fue. Cuando Marta recuperó el sentido, medio aturdida, juraba haber visto un rostro cubierto de sangre justo detrás de ella. La noticia corrió por el pueblo más rápido que el viento. Diego fue a buscarme enseguida. La calma que fingía siempre tenía grietas por todas partes. Se plantó frente a mí, apretó los dientes y preguntó: ¿Fuiste tú? Yo solté una risa seca. Ya te lo dije. Mi hermana quiere que bajes con ella. Como no quisiste ir, ella tuvo que venir a buscarte. Yo sabía que Diego no creía del todo en fantasmas. Pero también sabía que ya no se atrevía a jurar que no existieran. Y eso era lo verdaderamente terrible. Hay muchas cosas que un ser humano puede soportar, pero casi nadie resiste la duda cuando empieza a pudrirse por dentro. Basta una grieta en la mente para que el miedo encuentre el camino. Desde entonces repetí delante de todos, una y otra vez, que Elena no había muerto del todo. Lloraba, me arrastraba por el suelo, decía que mi hermana seguía deseando al hombre que la había destruido. También empecé a burlarme de Diego delante de la gente. Le decía que solo sabía esconderse detrás de su madre, que era valiente para inventar mentiras, pero cobarde para enfrentar lo que él mismo había creado. Su orgullo empezó a romperse poco a poco, hasta que al final aceptó pasar una noche en el templo abandonado. Aquella noche llegó muy tarde. No se atrevió a entrar del todo. Se quedó cerca de la puerta, evitando mirar directamente el cuerpo de Elena. Ella seguía apoyada en el rincón, en la misma postura, igual de inmóvil que la noche anterior. La sangre seca sobre su ropa se había oscurecido y parecía abrirse sobre su pecho como flores negras. Yo me escondí detrás de un muro derrumbado. Al principio solo se oía el viento y la respiración de Diego. Entonces dejé que sonara un ruido muy leve, el rasguño de unas uñas sobre el suelo. Diego giró la cabeza de golpe. Un momento después, lo llamé en voz baja. Diego. Se quedó rígido. No era una voz fuerte, ni estaba claro de dónde venía. Pero en aquel templo, un sonido así bastaba para erizarle la piel a cualquiera. Diego empezó a retroceder y gritó que dejara de jugar a los fantasmas. Yo no respondí. Solo dejé que una risa tenue sonara desde otro rincón. Luego murmuré: ya te olvidaste de mí. Diego volvió la mirada hacia Elena. Vi cómo se le borraba el color del rostro. Todavía intentó convencerse de que era un truco mío. Pero en cuanto dio otro paso, Negro salió disparado desde la oscuridad. El perro negro que Elena había criado a escondidas seguía rondando por el templo desde su muerte, como si tampoco quisiera abandonarla. Al oír mi silbido, se lanzó sobre Diego y le clavó los dientes en el brazo. Diego gritó y retrocedió dando tumbos. Yo salí de la sombra con la barra de hierro en la mano. Entonces sí, por fin, entró en pánico. Gritaba, insultaba, me llamaba loca. Yo no dije nada. Le golpeé el hombro con todas mis fuerzas. Cayó al suelo y rodó entre barro y sangre. Negro volvió a morderlo. Diego se arrastró llorando, suplicando, reducido a algo miserable que ya no se parecía en nada al hombre que se había plantado en mi patio para llamar monstruo a mi hermana.
Lo obligué a arrastrarse hasta quedar frente a Elena. «Dilo», le ordené. Mi hermana era un monstruo. Él negó una y otra vez con desesperación. «No, no. Dilo» en voz alta. Le descargué otro golpe. Diego rompió a llorar como un niño, con lágrimas, mocos y sangre mezclándose en su cara. No lo era. Yo mentí. Yo inventé los rumores. Yo la acusé falsamente. Mi mano se detuvo. Yo había pensado que escuchar aquella confesión me aliviaría. Pero no ocurrió nada. Nada cambió. Elena seguía allí, inmóvil, helada, en silencio. No iba a volver a abrir los labios para llamarme por mi nombre. Y justo en el instante en que dudé, Diego se lanzó sobre mí. Me tiró al suelo y me apretó el cuello con las dos manos. Tenía el rostro deformado por la rabia y el terror. «Maldita. Te atreviste a engañarme». Me revolví como pude. El aire dejó de entrar. La vista se me nubló. Durante un segundo vi a Elena frente a mí, con los ojos abiertos, mirándome igual que en el momento de su muerte. Quise llamarla. Quise tocarla una vez más. Entonces Diego me soltó de golpe. Retrocedió como si hubiera visto algo más espantoso que la propia muerte. Señaló hacia Elena con el brazo tembloroso, balbuceó sonidos sin sentido y echó a correr fuera del templo como un hombre que ya no pertenecía a este mundo. Me quedé encogida sobre el suelo, tosiendo hasta escupir sangre. No había fantasmas. Yo lo sabía. Y aún así, en aquel instante, sentí como si Elena me hubiera salvado por última vez. A la mañana siguiente, Diego había perdido la razón. No murió, pero quizá fue peor que morir. Gritaba que Elena estaba detrás de él, que por la noche alguien pronunciaba su nombre desde los rincones, que al cerrar los ojos veía la mirada roja de mi hermana clavada en su cara. Se golpeaba la cabeza contra la pared, se arañaba la piel hasta abrirse heridas, y a veces caía de rodillas en mitad del patio suplicando perdón. Desde entonces, nadie en el pueblo quiso acercarse demasiado a nuestra casa. Marta volvió del hospital llorando al ver a su hijo convertido en un loco. Mis padres también dejaron de levantar la voz. Evitaban mirarme, como si yo llevara conmigo algo oscuro. Teresa, una vez, pareció querer decirme algo, pero al final solo bajó la cabeza. Ramón tampoco volvió a golpearme. Puede que no me tuviera miedo a mí, sino a todo lo que había hecho, al nombre de Elena, al Templo del Este, a la posibilidad de oír alguna noche la voz de su hija llamándolo desde la puerta. Yo no me quedé para ver cómo seguían viviendo. Enterré a Elena bajo un melocotonero, detrás del terreno baldío. No hubo funeral. No hubo plegarias. Solo estábamos Negro y yo. Me quedé mucho tiempo junto al montículo de tierra fresca y le susurré. Tú me dijiste que debía vivir bien. Esta vez voy a obedecerte. Unos días después, abandoné el pueblo. Aquella mañana, mis padres se quedaron de pie al comienzo del callejón mirándome alejarme. Teresa temblaba de los labios, como si quisiera llamarme. Ramón estaba inmóvil y parecía mucho más viejo. Pero no me giré. Hay personas que no merecen que una vuelva la cabeza, aunque compartan la misma sangre. Seguí caminando por el sendero de tierra que salía del pueblo. A mi espalda quedaba el lugar que había matado a mi hermana. Un lugar donde nadie necesitó cuchillos ni veneno, bastaron los rumores, el silencio y la cobardía de una multitud para empujar a una muchacha inocente hacia la muerte. Nunca volví a ver a Diego, pero de vez en cuando oía noticias traídas por viajeros. Decían que en aquel pueblo había un hombre joven que se había vuelto loco y que cada noche gritaba que veía a una mujer muerta. Decían que el Templo del Este seguía abandonado,
y que nadie se atrevía a poner un pie allí. Yo escuchaba esas historias en silencio. Porque el que terminó enloqueciendo no fue el muerto. Fue el hombre que creyó que podía destruir a una inocente y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Para mí, Elena nunca fue un monstruo. El monstruo nunca estuvo en el templo. El monstruo vivía dentro de todos los que la oyeron pedir ayuda, y aún así le dieron la espalda.